Bienvenidos, esto es Profundo Podcast, un espacio donde hablamos de Dios, de la vida real, de cómo Él se mueve en los procesos. Esto es un podcast de lo simple a lo sublime. Bueno, y hoy tenemos un episodio muy especial que hemos titulado Milagros y Fe, porque sabemos que los milagros no solo ocurrieron en la Biblia, no solo pasaron históricamente, sino que a diario cada uno de nosotros vive y experimenta un milagro a diario. Entonces, los milagros nos ayudan a fortalecer nuestra fe y a depender mucho más de Dios. Hoy nos acompañan dos personas preciosas donde sentimos el honor de tenerlos acá. Bienvenidos, Cari, Yao. Muchas gracias, Dianis, Dixie, ¿cómo están? Nosotros estamos acá muy gozosos, muy felices de poderlos acompañar y con un regalito, un milagrito que ya pronto van a conocer. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos, expectantes de lo que Dios quiere hacer con este podcast y con lo que Dios quiere hacer con cada persona que escucha este testimonio de un milagro de fe que se ha hecho real en nuestras vidas. Así es. Y bueno, este testimonio yo tampoco lo conozco, así que todos nos vamos a poner aquí en contexto. Yo estoy muy a la expectativa porque de verdad me parece que Dios hace cosas grandes, hace cosas de verdad maravillosas. Y bueno, cuéntenos a mí, a todos, estamos ansiosos de saber si ustedes en qué momento se dieron cuenta que estaban necesitando un milagro de parte de Dios. Bueno, digamos que el comienzo no necesariamente empieza como con la necesidad de un milagro, sino con la necesidad más de que Dios quiere siempre tener mejores cosas para sus hijos. Entonces nosotros junto con mi esposa llevamos 21 años de casados y al comienzo fue como que normal, un matrimonio que digamos que se rige bajo lo que es normal para la sociedad. Entonces digamos que el primer año de matrimonio como que normal, el segundo año pues bien, tercer año estábamos estudiando, entonces como que no había como tanto la necesidad de alguien, de una compañía para nosotros en nuestro hogar. Pero ya cuando pasan 5 años o 6 o 7, ya uno empieza como, ¿qué está sucediendo? Necesitamos el milagro. Así es, yo creo que cuando uno se casa, uno quiere un matrimonio, uno anhela a los hijos, ¿no? Sí. Uno de mujer, pues por lo menos yo anhelaba a mis hijos, pero siempre pasó un buen tiempo, un tiempo de fe, de creer, de esperar, pero en ese proceso no fue nada fácil. ¿Cuánto tiempo pasó? Nosotros tenemos 21 años de casados, después de los 5 años es que teníamos como ya ganitas de un hijo, tuvimos una pérdida, esa pérdida también me llevó a perder mi trompa, los doctores decían que realmente no era muy fácil, ¿sí? Que eso era un milagro y era, ¿cómo es que dicen ellos? Es como suerte, ¿sí? Suerte. Y nosotros creímos la palabra, pero fue un tiempo súper difícil. Ok, algo que muchas personas les pasa es que viven es la espera. ¿Cómo alimentaron ustedes su fe para esa espera, para ese tiempo que pasó? Bueno, digamos que Dios en su infinita misericordia fue el que nos sostuvo, porque después de que pasan, digamos, 5 años y nosotros empezamos el proceso de ya queremos un bebé, queremos alguien que nos haga compañía en nuestra casa, digamos que empezamos a ver que habían obstáculos, ¿no? Había el tema de lo que dice Cari, que tuvo un ectópico y obviamente para poder sacar el ectópico tuvieron que quitar la mitad de una trompa, mejor dicho. Entonces después dicen, no, tiene que dejar un tiempo para que ella se recupere. Porque pues obviamente por dentro la cicatrización no es normal, no es igual a como una cicatrización superficial. Entonces había que esperar como 2 años y no podía quedar en embarazo, entonces también le empiezan a mandar como anticonceptivos y todo este tema. Entonces digamos que eso alarga un poquitico más también la espera. Pero ¿cómo nos sostuvimos? Por la palabra de Dios. Fue algo también como sobrenatural porque cada año Dios nos da una palabra y esa palabra tenía que ver con que sus hijos vienen. Usted va a tener un hijo, no se preocupen, Dios está al control. Entonces es como ese tema de bueno, yo anhelo y recibo la palabra, entonces como que ok, me sostengo en eso. Pero sí hubo momentos en que nosotros decíamos, bueno, Señor, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo?
Bueno, a mí de pronto me causa mucha curiosidad de saber de pronto si hubo un mal diagnóstico, si después de la cirugía que nos cuentas que tuviste en las trompas, de pronto ya el médico te dijo, no, es imposible, no puedes tener hijos. Si hubo de pronto por esa parte como un diagnóstico en el cual tú dijiste, no, o sea, de verdad no se va a cumplir, no se va a poder, si eso debilitó la fe de ustedes o si de pronto ya como pareja empezaron a tener discusiones, porque a veces pasa, ¿no? Es que no soy yo, es que es usted el infértil o es usted la infértil, y eso también trae causales, pues, ¿no? De a veces de disgustos y hasta de divorcios en los matrimonios. Es que tengo un bebé que quiere también hablar y contar el testimonio. Claro, siempre va a haber un desánimo, un desaliento, porque los médicos nunca te van a decir qué bien, lo estás haciendo bien, está perfecto, sino que ellos siempre entran en un desánimo. Y obviamente Dios, su palabra siempre ha estado ahí. Y yo sí quiero, yo me afirmé en una palabra, tenme acá, amor. Tenme acá. Se llama Juanes. Denme a Juanes. Denme esa cosita, por favor. Y yo sí quiero compartir porque si no es la palabra que nos levanta, no es nada. Nada. Sí, ni es tú puedes, ni un abracito y tranquila que eso va a llegar. No, si no es la palabra, estamos perdidos. Entonces yo sí quiero, y esa palabra Dios siempre me la dio. Y decía, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Yo no colocaba a Abraham, yo dice, contra toda esperanza, Karina y Yair creyeron y esperaron. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosos serán sus descendencias. Su fe no se debilitó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerto la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces yo esto lo leía para mí todo el tiempo. Yo le decía, Señor, no es Abraham, soy yo, pero yo no quiero ser una Sara que a los 100 años, ya que su matriz estaba muerta, tuvo el milagro. Yo no quiero llegar a ese tiempo, Dios. Yo quiero llegar a poder disfrutar mis hijos, poder entender que el proceso de ellos yo lo quiero vivir. Y hubo desánimo, claro. Y el diablo siempre ha querido venir y decir, ustedes no pueden, mire ya la edad, mire que su trompa no la tiene, mire que el proceso es diferente, pero pues obviamente tenemos que acallar la voz del diablo porque el diablo siempre quiere venir. Pero yo no quiero hablar de él, yo quiero hablar es del milagro que hizo Dios, de que a veces en la espera vienen muchos procesos, ¿no? Sí, y la espera no es esperar y ya, sino que vienen ataques. Y uno dice, Dios, en ese ataque yo tengo que fortalecerme ¿con qué? Con tu palabra. Y algo que me ayudó mucho es cantar. Y cada vez que yo escuchaba esa canción en la iglesia, yo levantaba mis manos y la gente lo cantaba normal, pero para mí, eso era para mí. Y decía que cada oración contestada está al creer, así ¿cierto? Firme en la promesa, firme en la roca. Y decía, yo creo esa palabra porque lo que tú prometes, tú lo cumples. Amén. Pero el problema era, Señor, ¿cuándo? ¿Sí? Todo lo queremos ya, ¿no? Sí. Pero ese proceso siempre ha estado Dios. Y es que ustedes hablan de ese proceso difícil y siempre hay voces que son bien intencionadas y hay voces que son mal intencionadas. ¿Cómo manejaron el desánimo cuando venían esas voces no bien intencionadas para mantenerse? Como exacto lo que tú decías, no, ya ustedes como que esto no va a ser para ti. ¿Cómo lograban superar eso? Bueno, digamos que al comienzo, como dice Cari, empezamos en un proceso y como la pregunta que le hizo Ditzi a Cari, empezamos un proceso en lo natural. Siempre, digamos que tenemos que ir de lo sobrenatural, pero teniendo los pies en la tierra, porque digamos que una de las definiciones que yo encuentro como cristiano acerca de milagro es, para mí, es la intervención de Dios en mi vida acá en lo terrenal. Ahora se preguntarán, bueno, terrenal, vida, sí, porque también hay vida espiritual. Pues yo necesitaba ver algo acá en la tierra, poniendo los ojos en el cielo, pero que se trajera acá a la tierra. Entonces, digamos que el primer proceso que hicimos lo hicimos con Profamilia. Y entonces fuimos y nos mandaron exámenes para Cari, exámenes para mí.
y los exámenes se arrojaban obviamente que Cari no tenía sino una trompa y que esa trompa que le había quedado estaba obstruida. Entonces era más complicado. Y si a eso le metemos que a mí me mandaron a hacer un examen, un espermograma, y ese espermograma tampoco salió bien. No. Entonces era, por un lado, o sea, digamos que ahí no era yo le echo la culpa a ella ni ella me echa la culpa a mí porque los dos estábamos en la misma situación. Entonces ahí la única era agarrarnos de la palabra de Dios. Entonces sí venían personas siempre, el tema de, ay, pero ¿y para cuándo los hijos? Sí. Nosotros no, yo siempre tuve como esa respuesta para las personas para quitármelas de encima. Okay. Yo siempre decía no, estamos muy jóvenes y yo ahorita no quiero bebés. Pero por dentro era, Señor, ¿para cuándo? Pero a los demás les decía no, ahorita estamos trabajando, yo estoy trabajando, la idea es conseguir una cosa, conseguir la otra. Pero eso eran como evasivas. La palabra que a mí me sostuvo, y quiero dar esto como de verdad, como testimonio, yo la traje. Yo tenía pegado esto, o lo tengo. Yo lo saqué. Esta nos sostuvo a los dos. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y esto para mí fue una palabra rema para nuestras vidas. Yo la pegué en la biblioteca, todos los días la veía y todos los días fue esa palabra para aferrarme a todo. No solamente a que yo quería un bebé, sino que yo quería las bendiciones de Dios sobre mi vida. Sí. Y es que nosotros como cristianos necesitamos entender que los milagros debe ser algo natural para nosotros, debe ser lo sobrenatural de Dios para caminar en nuestra vida natural. Entonces, si tú miras la Biblia en Hechos 5, 6 y en el capítulo 6 y en el capítulo 7 también, habla acerca de que muchas señales y prodigios acompañaban a los apóstoles. O sea que eso es algo que debería ser natural para nosotros como hijos de Dios, sí. Que las señales y los milagros nos sigan. En Daniel, cuando Daniel habla de su Dios Altísimo, dice, porque muchos milagros ha hecho Dios en mi vida, el Dios Altísimo, y los hizo para contarlo. Entonces yo encuentro en la Biblia, por ejemplo, en Hechos, donde les estoy diciendo que señales y prodigios acompañaban a los discípulos, dice, y había grande gozo en el pueblo. Entonces, el gozo de la salvación debe ir acompañado de milagros. Así es. Si mi vida no está teniendo milagros, si yo como hijo de Dios, como cristiano, no tengo milagros en mi vida, yo debo decir, wow, espera, acá algo debe estar pasando. Sí. Yo no he tenido una relación lo suficientemente buena con Dios. Y no quiero, digamos, que entrar a juzgar a nadie, porque digamos que en las iglesias se tiende mucho como el tema de, bueno, ¿y por qué estás enfermo? ¿Tú no has creído? Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Porque habían personas que venían y nos decían, bueno, ustedes no que tienen fe. Porque yo me he considerado una persona que tiene fe. Sí. Pero claro, cuando la fe resulta para unas cosas, pero para otras no, la gente viene y lo primero que critica es para lo que uno sirve, que para lo que sirve. Entonces la gente no venía y me preguntaba por mi empresa o por mi matrimonio o por las cosas que yo podría lograr, sino por mi bebé, sino por lo que yo no tenía. Entonces era como, yo quiero mostrar estos milagros, Dios ha seguido haciendo milagros en mi vida, pero me preguntaban era por el que no. Y yo no, pero estamos creyendo. Entonces, una manera de opacar esas voces era eso. Okay. Era, no, yo estoy creyendo y en el momento yo no lo quiero, pero por dentro me estallaba lo quiero. Wow, porque eso que tú dices nos puede también ayudar a endurecer nuestro corazón. O sea, si no empezaban ustedes como a discernir o a filtrar esas voces, probablemente la fe de ustedes también se iba al piso y se caía. Y yo creo que de verdad lo que tú decías, Cari, de queremos es vivir el milagro ya, pero no queremos disfrutar del proceso. Y en el proceso es donde se forma nuestro carácter, es donde nuestra confianza en Dios como que se afianza más. Y cuando estamos en esos desiertos, como dice allí en Oseas, que la palabra del Señor, que a veces tenemos que ir al desierto para conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en un desierto estamos llenos de ruido, estamos distraídos, pero en un desierto estás en un silencio rotundo.
En el desierto solo se escucha el ruido del viento y no se escucha nada más. Y es ahí donde tenemos claridad para escuchar la voz de Dios. Y lo que ustedes hacen, ¿no? Vamos a escribir una palabra, vamos a creer en ella, vamos a orar. Y cada vez que tú ibas a la biblioteca, yo me imagino que era ahí donde tú decías, Señor, yo te voy a creer, yo sé que tú lo dices. Algo muy similar también pasó una vez en mi familia, mi mami. En varias partes de la casa, yo recuerdo que tenía como unos 12 o 13 años. Nosotras con mi hermana, digamos que no sentíamos que estábamos viviendo una situación económica difícil, pero mi mami, los versículos que ponía era de creer, y a mí el que más se quedó en mi corazón era: por nada estéis afanosos, sino sean delante de Dios todas nuestras peticiones en acciones de gracias. Y mi mamá nos hacía orar con ese versículo. Y decíamos, bueno, Señor, te creemos, pero yo no entendía, o sea, en ese momento qué estaba pasando. Ya más adelante es cuando mis papás nos cuentan un milagro también sobrenatural que Dios hace en nuestra familia, y Dios nos empieza a bendecir de una manera sobrenatural, y es donde decimos, wow, o sea, de verdad, hay poder en decir, en declarar esta palabra, pero aún más en creerle al Señor, de que Él puede hacer algo. Y es que caminar este proceso que ustedes hablan, me gusta cuando mencionaste, oiga, la gente no se daba cuenta de todos los milagros que estábamos teniendo, solo se fijaban en el uno. Y cuánta gente se desanima porque están teniendo milagros, pero como no tienen el uno, entonces están desanimados, ya no quieren nada con Dios, pero tienen 10,000 milagros, solo le falta uno. Entonces ese punto que tú has tocado es importante. Quiero preguntar, como pareja, ¿cómo se animaron el uno hacia el otro? Porque imagino que hubo momentos donde Karen dijo, no, ya no quiero nada, y lo mismo yo, como no quiero nada. ¿Cómo se animaron ustedes? Como, bueno, vamos a darla toda, sigamos creyendo por esto sí va a ser, porque después de que pasó bastante tiempo, ¿cómo lograron animarse ustedes? Bueno, digamos que habían dos momentos siempre en nuestra vida. El primero era cuando yo me desanimaba, Cari empezaba con el tema de, bueno, necesitamos hacernos exámenes, porque pues siempre nos mandaban un chorrero de exámenes. Y yo siempre le decía, ay, ok, pero el otro mes. Y ella, no, hay que hacerlos. Y yo, ay, bueno, está bien. Entonces, para mí era complicado el tema de los exámenes, porque era como, esto tiene que tener una intervención divina, y el médico siempre te muestra el peor panorama. O sea, para el médico no hay puntos medios, sino él se va de una vez con lo más malo. Ajá. Y ya ahorita les contamos un testimonio acerca de los últimos exámenes que nos hicimos. Pero entonces siempre era con ese tema de los exámenes. Y para Cari, digamos que ella me animaba a mí con los exámenes. Venga, hay que hacerlos. Pero cuando ella se hacía los exámenes y le daban ese dictamen, el reporte médico, entonces le decían, no, usted no puede, solo tiene una trompa, la otra está obstruida, el útero no está produciendo óvulos como debiera. Entonces, pues ella se desanimaba. Entonces yo, no, amor, no te preocupes, Dios está al control, Dios va a hacer algo, Dios tiene siempre la respuesta. Y es que el tema de milagros y de fe, que van unidos, porque son, si miramos bíblicamente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para mí, nuevamente yo tengo mi propia definición de fe, es la intervención de Dios en mi vida para que yo pueda ver el milagro. La otra es la intervención de Dios en mi vida para que los milagros ocurran, pero este es para que yo lo pueda tener. Entonces, hay una parte que hace Dios, pero la otra la hago yo, obviamente en fe. Entonces, Dios me dice, Dios, yo ya te di todo, yo ya tengo todo provisto, yo ya te bendije desde que mi hijo fue a la cruz y pagó el precio por tu vida, ya te di todo. Ahora tú necesitas extender tu mano de la fe y agarrar ese milagro. Entonces ese era como lo que yo le decía a Cari. Bueno, vamos a creer, ya tenemos esto, ya está, mi bebé ya está. Digamos que así como hubo personas que nos desanimaban, habían otras que por el contrario traían una palabra, pero traían algo tangible. Y nosotros somos líderes en la iglesia infantil, y los pastores siempre dijeron, pongan ahí el regalo de sus hijos, punto. Y entonces año tras año era no solamente la palabra que venía, porque
siempre venía una palabra de parte de Dios cada año. Quiero hablar acerca de esta palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros creemos por lo cual también hablamos, que era lo que tú decías. El versículo está puesto ahí, pero tú necesitas hacerlo real y lo haces real cuando tú empiezas a hablarlo hasta que se haga rema en tu vida. Y entonces esta palabra yo la agarré ni siquiera porque Dios viniera o un predicador o un profeta viniera y me dijera tienes que creer esta palabra, sino porque fue algo que llegó en mi corazón en un momento muy difícil de mi vida y yo dije, esa palabra fue dada a un predicador que vino a enseñar acerca de espíritu de fe y yo tomé esa palabra para mí, punto. Y yo dije, esto va a ser rema para mi vida y voy a empezar a creer en ella. Pero Dios, a medida de que pasaba el tiempo y que nosotros nos desilusionábamos y era como esa insatisfacción de quererlo anhelado pero no tenerlo, entonces viene y trae palabras por medio de personas. Entonces los pastores nos daban palabras, venía un predicador, venía una predicadora y oraba por mi esposa y decía, tú vas a tener una niña. Venía otro pastor y decía, tú vas a ser padre de muchedumbres. Y yo, ¿pero cuándo? Y venían palabras específicas que también nos sostuvieron. Entonces era por un lado creer la palabra, pero Dios también cumpliendo como yo estoy en el asunto. Yo sé el tiempo que tengo con ustedes. Y yo decía, yo leía la Biblia y yo decía, no, pues la mayoría de promesas se cumplieron a los 40 años. Nosotros apenas llevamos 20. Yo no, señora, córtalas a la mitad, por favor. Y literalmente la promesa vino a los 20 años de casados. Entonces fue como media cuarentena. Ella lo cuenta como ya casi a lo último, pero nosotras las mujeres pensamos diferente que los hombres. Flaco no es que al comienzo amaba y quería un bebé, no, ¿cierto? Ya después ahí sí con la palabra es otra cosa. Pero cuando los pastores decían, hagan una lista de sus prioridades, en mi lista siempre estaba un hijo. En la lista del flaco estaba la empresa, de primeras. Entonces, eso, ¿sí me entiendes? O sea, él como es hombre, quiere tener las cosas ya más claras, la provisión, que ya estemos más asegurados. Algo que también pasé ese proceso es que yo le pregunté a él y él me dijo, todavía no estoy listo. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí, yo digo, nadie está listo. Porque ¿quién me dijo yo ya quiero un bebé y ya sé cómo lactar, ya sé cómo cambiar un pañal? No, nadie sabe. ¿Cierto? Y entonces al escuchar al flaco al comienzo, eso fue en los primeros años, pues eso también me desmotivó. ¿Por qué? Porque yo digo, pues la visión tiene que ser la misma para los dos, ¿sí? Pero el flaco tenía su visión en otro punto y yo en otro punto. Entonces yo decía, pues esto no suena bonito, esto no se ve bonito, esto no va en una misma dirección. Pero Dios, obviamente, el Espíritu Santo viene y toca el corazón de flaco y más adelante mi pastor Eduardo y mi pastora Fay siempre, yo la verdad los amo, los admiro, ellos nunca nos han dejado solos en ningún proceso y el pastor, yo me acuerdo que se acercó al flaco y habló con él, ¿sí? Y el pastor también habló conmigo, la pastora, y el entender que tenemos que ir los dos por el mismo camino, porque si tú vas en un lado y yo voy por el otro, pues obviamente ahí no hay un entender juntos. Ya empezó Dios a trabajar en la vida de flaco, ya empezó a entenderlo, ahora sí ya queremos, ahora sí ya lo anhelamos, ya ahora sí estamos pero esa etapa de poder entenderlo a él y poder entender la palabra para mí fue muy dura, porque uno de mujer es más detallista, o sea, yo creo que Dios, el diseño de Dios para la mujer es totalmente diferente para el hombre. Expresiva, porque tú lo decías, o sea, yo le decía a los demás que no, pero por dentro gritaba que sí, o sea, de pronto no mostrar esa frustración, no decir, ay, no, como que no, o sea, sí, somos más expresivas. Exactamente, no. El anhelo de él, sí, claro, él estaba ahí orando por su hijo, pero él no lo expresaba como yo lo quería expresar. Y otra cosa que también fortaleció y también algo como que me desanimó es que pastores llegaban y nos daban palabra y dónde está la mujer que ha querido tener hijos y no ha podido, y bueno, yo pasé
pasaba, pero siempre me decían lo mismo. Yo, pero Señor, yo ya pasé. Señor, yo ya creí, porque tengo que volver a pasar. Y toda la gente nos miraba a nosotros dos, porque en ese momento eran la iglesia, gracias al Señor, la iglesia oraba con nosotros, pero también era una Hacían presión, fuerza. una presión. Entonces yo decía, no es que yo esté brava con Dios, no es que no quiera pasar, pero si yo ya creí, yo ya declaré, pues yo ya solamente quiero esperar en Dios. Entonces eso también como que ayudaba, pero también como que un poquito me desanimaba. Pero el entender que tú tienes a un esposo, un apoyo, para mí, flaco, fue una bendición. Es una bendición. Claro. Bueno, volvamos a la línea de tiempo. 20 años de casados, ¿cierto? Entonces al 5.º año ustedes ya decían, queremos tener un bebé, ya es el tiempo, es el momento. ¿Cuánto tiempo pasó del deseo, del anhelo, ustedes querer tener un bebé, hasta ver como El milagro. el milagro? Bueno, sucedieron dos cosas que fueron como paralelas. Como después de que pasaron los 5 años y que ya nosotros dijimos, no, hay que ponernos las pilas, ahora sí, queremos un bebé y queremos empezar a vivir este proceso. Cari, en unas misiones que iba para Sincelejo, ella va a Sincelejo y cuando viene embarazada. Entonces, pues fue, digamos que... Pero cuente bien, ¿cómo es que yo me voy y llego embarazada? No, o sea, ella o sea, salió embarazada sí, también. ya estaba embarazada, sí. a lo que me refiero. Eso aclaramos. Entonces, sí, aclaro. Ella ya estaba embarazada, ella va a las misiones, hace sus misiones y cuando llega de las misiones, Se entera. obviamente, Sí. digamos que no nos habíamos enterado. Eso fue ok. algo que ni idea. Ella empezó con un dolor un día normal. En la noche yo llego de trabajar y le pregunto, ¿cómo sigues, amor? Y me dice, el dolor no se me pasa. Ella, digamos que decía, no, pues como yo tengo mis periodos irregulares, pues debe ser que es el dolor normal del periodo. Entonces, como a la madrugada, le pregunto cómo sigues y me dice, no, no puedo del dolor. Como a las 7 de la mañana le digo, dime de 1 a 10 cuánto es tu dolor y me dice como 10 o más. Ay, Dios. Entonces ahí cogemos un taxi, nos vamos para la clínica San Rafael. Cari entra obviamente con ese dolor y le dicen, niña, tú estás embarazada. Entonces, claro, la emoción, yo llamo a todo el mundo, estamos embarazados, qué chévere. Y a ella le siguen haciendo exámenes y en la tarde le dicen, estás embarazada, pero el embrión está creciendo, no está en el útero, sino está en la trompa. Entonces, al estar en la trompa, no lo podemos bajar al útero y tampoco lo podemos dejar que se desarrolle en la trompa porque donde se te explote, te mueres tú. Y entonces fue como esa montaña rusa, ¿no? La emoción en la mañana de ver que, wow, el milagro había llegado y en la tarde-noche que lo tenían que extirpar. Entonces fue como ¿qué pasó aquí? Sí. O sea, no, yo había creído, ya estábamos creyendo y sucede esto. Como que fue un baldado de agua fría para nosotros. Obviamente para mi esposa también. Ella, cuando le dicen, no, tenemos que sacarlo, pues se derrumba. Sucede como ese tema de no lo puedo creer, cómo vamos a estar embarazados. Denos tiempo al menos de orar, denos tiempo de creer. Pero los médicos dijeron, no, hay que sacarlo ya, porque el dolor, donde siga con este dolor, se explota. Y si se explota, tú te mueres. Entonces yo, no, pero yo soy un hombre de fe, al menos déjeme orar por ella. Me dice, no, tú no puedes entrar, porque ella estaba en un lado, yo estaba en otro lado y allá ya la iban a intervenir. Y me dicen, no, es que tenemos que intervenir ya. Yo, pero yo no me dejan hacer algo al menos en mi manera de yo ver las cosas, de creer. Y no, me dicen, no, tú no puedes entrar, allá no entra nadie. Te estamos informando para que estés pendiente y para que consigas, bueno, me pidieron ahí una lista de cosas que necesitaba tener. Entonces, Cari entra, le dicen a ella, yo creo que ella cuente como ese pedacito. Pues obviamente la felicidad de saber que estás embarazada, ¿no? Darle gracias a Dios, pero después le dicen a uno, tengo que desembarazarte. Ese proceso es durísimo, durísimo porque uno, la emoción de saber que va a tener un hijo y después te dicen a la media hora que no,
pues eso es doloroso. Yo no puedo decir que yo me gocé, que el Señor vino y trajo paz a mi vida, sino que yo lloré. Yo en mi carne, yo en mis emociones, yo decía, Señor, ¿cómo me vas a dar un hijo? Ahora me lo vas a quitar. Entonces yo sí tuve un llanto desesperado, pero pues igual yo dije, bueno, si toca ya quitarlo, pues se desembaraza, pero Señor, ¿qué pasa? Yo decía, ¿qué pasa, Dios? No entro a pelear contigo, pero sí me cuestiono bastantes cosas, pero el dolor fue duro porque ya el otro día tú sabes que ya no tenías un bebé y entonces da quitarte la trompa y hacer como una cesárea, porque me hicieron como una cesárea, y entonces ya sufrir el dolor más adelante, que no te puedes levantar, que con los cuidados que tienes que tener. Entonces ese proceso para mí como mujer fue fuerte, fue doloroso. Y durante, bueno, este tiempo, ¿no? Ustedes pues tienen esa pérdida. Después sintieron como que un silencio de parte de Dios, como que ya entendieron que de pronto esto no iba a pasar, perdieron la esperanza. ¿Qué sucedió después? Bueno, digamos que, Cari, nosotros en ese mismo tiempo estamos viviendo la pérdida de ella y yo estoy perdiendo, por otro lado, lo que para mí era mi sustento, que era un local que yo tenía y una empresa que yo tenía. O sea, yo me quiebro, o sea, digamos que nosotros tuvimos dos pérdidas al tiempo. Oh, Dios. Entonces, por un lado, yo es enfrentarme a no tengo trabajo, no tengo nada, y mi esposa acabo de perder mi bebé. Ese era como las dos cosas, sí, porque sucediendo al mismo tiempo. Entonces, por eso era lo que Cari les contaba, que para mí yo tenía otras prioridades, porque yo ya había vivido esto y yo decía, necesito crear un ambiente en que cuando Juanes llegue tenga algo sustento, porque yo estaba sin trabajo. Entonces, mi suegro viene y me dice, mira, yo sé que ustedes no tienen para mercado, ¿por qué no me dejas llevar a Cari para mi casa? Y yo digamos que le cuido esa dieta, porque a ella obviamente, como ya dice, le hacen una cesárea, entonces necesita un cuidado de dieta, de que alguien esté pendiente de ella, de que él me decía, yo le hago calditos de pescado, yo la atiendo bien. Pues yo dije, pues sí, o sea, para mí es muy duro separarme de ella en este momento, pero no tengo tampoco cómo proveer eso. Entonces, para mí fue una buena opción. La vi como la mano de Dios obrando a favor de nosotros también. Entonces ella se va para allá y ella vive digamos que su duelo lo vive con su papá y yo vivo mi duelo solo en un apartamento, yo solo, y al otro día pues yo trabajaba en el Facol del Policarpa, entonces era irme caminando desde el Contra hasta el Policarpa porque no tenía para los buses y porque lo poquito que venía pues yo decía, al menos le mando algo de dinero a ella para que yo acá, así sea con arroz y huevo, me sostengo. Sí. Entonces, vivimos los dos el mismo proceso, pero de maneras diferentes. Una pérdida diferente, pero como diciendo, Señor, tú tienes el control y tú miras cómo obras. Viendo los milagros de Dios, porque es que a veces los milagros de Dios a veces, sí, lo grandioso. Y sí, Dios trae cosas grandes, pero si tú no ves los milagros pequeños, no esperes ver los milagros grandes. Gócese con los milagros pequeños, con lo que Dios hace en este momento que tú sabes que es sobrenatural. O sea, que alguien venga en un momento de dificultad y te diga, yo puedo sostenerte, yo puedo ayudarte. Eso es un milagro. Amén. Sí, o sea, independientemente de que cómo lo veas, pero es que es la hija, sí, pero hay papás que no. Mire usted cómo se entienden ustedes. Eso es problema de ustedes. Sí. Pero de hecho hasta como pagar la cuenta, porque como yo me había quedado sin trabajo y Cari había quedado sin trabajo un mes antes, porque Cari, para ir a las misiones, Cari dice, no, entonces yo renuncio. Si no me dan ella no sabía que estaba embarazada, pero ella dice, si no me dan los días libres, yo me voy porque para mí lo primero es Dios. Sí. Entonces, confiar en Dios, hacer lo que Dios está haciendo y venir y ver eso es como, Señor, pero ¿qué pasó? O sea, aquí ¿qué sucedió? Sí. O sea, ¿cómo es que tú me pones a hacer algo y ahora como que no veía el respaldo? Sí. Pero en medio de eso también ver el respaldo. O sea, una cosa es lo que yo pienso, pero si yo miro, no, venga, pero sí, yo pero también veo la mano de Dios proveyendo, trayendo, manejando. Entonces, yo apenas entraba a trabajar, yo tenía como un mes de trabajo, entonces todavía no me habían afiliado a mí, ni habían afiliado a Cari, que era como lo que yo tenía en mente. Entonces yo voy y hablo en la empresa y digo, venga, lo que pasa es que mi esposa está en el hospital y ustedes no me han afiliado.
Entonces ellos, claro, ahorita se viene una demanda porque teníamos que haberte afiliado desde el primer día. Entonces ellos lo que dicen es, te vamos a ayudar. Entonces yo, un milagro. Así es. O sea, eso es un milagro. No que esperaba que pasara eso, claro. te pague la cuenta. En la iglesia, entonces eso fue para un día de servicio en la iglesia. Entonces el pastor dice, vamos a tomar una ofrenda para Yair, y la gente como, pero para Yair, si Yair se ha visto como un hombre próspero, ¿cómo vamos a tomar una ofrenda para él? Sí. Pues porque o sea, digamos que la gente no conocía lo que uno estaba, el proceso de viviendo. lo que yo estaba viendo, sino lo que yo mostraba en la iglesia. Entonces la gente me veía llegar a la iglesia como que todo estaba Bien. normal, Y tu todo está bien. respuesta siempre Y mi era, respuesta bien, era, yo estoy bien. bien, acá no pasa nada, todo está bien. Y que ese día me pasen adelante y el pastor diga, vamos a recoger una ofrenda, ¿qué pasó? Entonces, bueno, toman esa ofrenda y la empresa se encarga del resto. Entonces, digamos que yo no tuve que pagar la hospitalización ni la cirugía, que era como 1.000.000 y algo. O sea, Sí, para ese tiempo. Sí, claro, era mucho porque allá tuvieron que, en la pérdida, el médico dice, no te puedo dejar esa trompa porque él se había como enquistado el embrión, estaba como pegado a la trompa. Entonces tenían que sacarla también. Y entonces cuando los cuidados que le dicen a Cari es, haga de cuenta que tú tuviste un embarazo, un bebé, porque te hicimos una cesárea y te sacamos un bebé. Entonces, pero sin el bebé. Entonces, bueno, eso fue algo sobrenatural, y ver los milagros de Dios, los pequeños. Entonces uno dice, wow, Dios está en el asunto. A veces como que nos damos, digamos que como que nos fijamos nuestra mirada es en lo más grandioso. Pero Dios haciendo milagro tras milagro, y ahí es donde uno debe reaccionar en su propia vida y decir, bueno, para yo llegar a mi milagro grande, Dios está haciendo milagros pequeños. Así y yo no es. estoy viendo los milagros pequeños. Entonces, para mí lo que va a hacer es que eso se va a postergar mucho más, porque Dios lo que espera es que yo crea. Y hay algo en la Biblia que me causa sensación acerca de los milagros, y es que dice que Jesús iba andando y por donde quiera que él iba habían señales y milagros, y él predicaba las buenas nuevas de salvación. Pero hay muchos milagros que yo creo que no fueron registrados porque no hubo una expectativa de parte de la persona a la cual se le dio el milagro. Sí. Entonces, por ejemplo, hay otros episodios que suceden en los evangelios donde toman capítulos enteros para hablar acerca de un milagro específico. No que Dios solamente haya hecho eso, no. Dios por donde iban milagros, Jesús iba andando, iban haciendo milagros y milagros y milagros, pero hay milagros específicos. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. O sea, fue un milagro que ella obtuvo, pero fue algo que nació de ella. Y que fue la espera entre la intención y yo quiero que esto se desarrolle, y si yo tan solo tocara mi manto, pero ella trabajó por eso. Entonces eso está registrado porque hay algo que yo tengo que hacer. No solamente, sí, Dios, tú eres un Dios de milagros, hazlo, sino venga, tengo la expectativa. Y yo pienso que el pueblo de Dios, la iglesia, ha perdido muchos milagros por la falta de expectativa, por la falta de correr en fe y estirar la mano. Entonces Bartimeo, él no podía ver, pero él escuchó que venía Jesús. Y él dijo, esta es mi oportunidad. Así y empezó es. a gritar y a gritar y a gritar. Y aunque vino gente y le dijo, hola, y cálmese, pilas. Oh, no, él dijo, me importa, yo quiero gritar mi milagro. Yo quiero que venga aquí. Y así como eso, vemos, por ejemplo, el centurión que dijo, no necesitas ir a mi casa, envía tu palabra. Ajá. Entonces, era esa expectativa, y eso es lo que está plasmado. Eso es lo que queda plasmado, y nosotros necesitamos vernos y decir, bueno, no veo mi milagro, y yo sé que hay muchas personas allá que están necesitando su milagro, que están peleando por su milagro, que están viviendo esa buena batalla de la fe, como lo dice Pablo, pero no lo ven y dicen, ¿de qué puedo hacer yo? Es como esa pregunta, era lo que nosotros decíamos, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? O sea, ya tenemos la palabra, ya Dios nos lo ha dicho, y estoy en esta espera, ¿qué tengo que hacer? Y es tener un corazón de expectativa y ver las cosas pequeñas. Así es. Ver qué Dios está haciendo para llevarme allá. Yo sé que mucha gente ora, yo quiero tener la super empresa, pero no empieza con un emprendimiento de sacar unas empanadas afuera a un punto de arepas. Entonces quieren la super empresa, pero no quieren trabajar por ella. Y Dios no se mueve así. Dios necesita que Dios va a hacer el milagro, pero necesita verte caminar sobre ese milagro también.
Ok. Qué bien. Bueno, ¿cómo llegó este milagro? Ay, ¿Cómo Dios llegó mío, Juanes qué a sus vidas? Yo hermoso. quiero que Cari me cuente cómo sucedió. Ya nos contaron el dolor, nos contaron las pérdidas, nos contaron cómo Dios estaba con ustedes, pero ¿cómo sucedió ya Juanes en este tema para ustedes? Creo que ya viene a definir Dios, decir, bueno, ya es tiempo, ¿sí? Ya empiecen ustedes a caminar, que yo hago lo que tengo que hacer. Y le dije, flaco, ya es tiempo, vamos a hacernos todos los exámenes. Yo empecé a seguir a un doctor en Instagram, súper bueno, que solamente se enfoca en la fertilidad. Porque el seguro no toca nada de eso. El seguro lo que hace es que si puedes, no puedes y listo, ya no te dicen nada más. Pero resulta que Dios sí tiene amor. Ay, qué macho. Ya, él quiere hablar. Hable pues. Entonces hubo un momento en que yo le dije, flaco, a este doctor me parece genial, o a mí también ya me lo recomendaron. Fuimos, el doctor me valoró, me hizo todos los exámenes, me dijo, los tienes, yo llevé todos los exámenes, me dijo, nada de esto te sirve, porque el mínimo tiene que ser 6 meses, 1 año los exámenes. Entonces vuelve a hacer todo otra vez. Entonces dijo, tiene que hacer el histerosalpingografía, tiene que hacer la trompa, el examen de todo lo que viene. Entonces yo le dije, pues flaco, pues esos son muchos exámenes. Me dijo, después de que hagamos todos los exámenes, ahí sí te voy a decir qué hay que hacer. Entonces una de esas es el embarazo in vitro, otro tipo de embarazo que él también nos dijo, lo mínimo son 30 millones y de ahí ustedes tienen que tener más dinero porque uno no sabe si funcione, no funcione, toca llevar los espermas yo no sé a dónde, bueno, todo un montón de cosas. Entonces, pues si no se puede en lo natural, toca ya la fertilización y eso cuenta en mínimo 30 millones. Pues ahí salimos con el flaco, yo salí re mal. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo así? Sí, tanta gente que tiene hijos y los abandona o no los trata bien y los dejan como, y uno queriendo, Señor, ¿cómo es que yo voy a pagar para tener un hijo? Yo digo, no, Señor, o sea, la provisión no es para otra cosa, sino para, o sea, yo no quiero pagar por tener un hijo. Entonces el flaco, fuimos tranquila, vamos a desayunar. Y yo venía con un llanto y una tristeza y el flaco me dice, Cari, te voy a decir 2 cosas. Primero, Dios va a hacer su milagro con dinero o sin dinero. Así es. Tú vas a quedar embarazada antes de volver al médico. Y yo dije, pues sí, pero yo ¿por qué tengo que pagar tanto plata? El flaco sí fue muy certero, me dijo, Dios va a hacer su milagro. Así sea que vendamos la camioneta, así sea que nos quedemos sin un peso, Él va a traer la provisión, pero si no es con provisión, Él va a hacer su milagro, pero lo va a hacer. Y de ahí no nos vamos a mover, tú te vas a hacer todos los exámenes, yo también me voy a hacer todos los exámenes y vamos a ser juiciosos. Pues empezamos el proceso de hacernos todos los exámenes, eso fue también otra plática costoso. Resulta que en todo el año hicimos los exámenes, yo ya en octubre tenía todos los exámenes con el del flaco también. Y lo único era ir a donde el doctor, decir, bueno doctor, ya tenemos todos los resultados, usted dirá qué es lo que toca hacer. Pero en octubre yo me ocupé, lo de la iglesia, lo del colegio, en noviembre me fui a Sincelejo a hacer una actividad con los niños. Resulta que yo no sabía que estaba embarazada. Y yo me fui para Sincelejo a hacer una actividad con niños. Mire, Sincelejo es el lugar de la fertilidad. Sí. Exactamente. Yo ya estaba embarazada. Yo ya bendiciones. Sí, allá es una bendición. Yo ya iba embarazada, pero yo nunca sentí ni un rebote, a mí no se me movió nada, nunca tuve un antojo, nada. Pero el flaco sí me decía, Cari, cuídate. Lo único que me dio antes es que yo me acostaba en las noches y sentía un mareo todas las noches. Y yo decía, ay, comí mucho dulce. Y el flaco, pues obviamente él como que decía, no, yo sé que usted tiene otra cosa, pero él nunca quiso ilusionarme. Okay. Él sí ya sabía, pero él sí me decía, Cari. Poder salió de mí, amor. Digamos que Cari lo está contando de la manera más rápida, obviamente por el tema, pero cada dictamen del médico para ella era un baldado de agua fría. Porque el médico viene y le dice, listo, hay muchos procesos de fertilidad que podemos trabajar en personas que quieren quedar embarazados.
Entonces, el primero, tenemos pastas, tenemos hormonas, pero entonces a medida que él le iba diciendo, pastas no te sirven porque obviamente necesitamos un útero que esté bien. Hormonas no te sirven porque no tienes una trompa. Inseminación artificial no te sirve porque no sabemos si el óvulo baje al útero. Entonces, obviamente no nos sirve. In vitro no nos sirve porque, y entonces cada uno obviamente va subiendo el precio, ¿no? Entonces, las pastas son las más económicas, luego vienen hormonas, luego viene la inseminación 15 millones, luego viene in vitro 20 millones, pero luego viene el que él nos iba a hacer, que era fertilidad asistida. Entonces, se costaba 30 millones para comenzar. Ajá, sí. Entonces, como que, claro, cada vez que él le decía algo era un baldado, un baldado, un baldado. No, pues por eso salí yo ya allí Entonces, llorando. Cari salió del médico, pero salió súper mal. Y yo, ¿qué le digo? No necesito levantarla, necesito que ella crea. Y le dije, vamos y desayunamos. Nos sentamos a desayunar. Ella no decía nada. Ella pidió su desayuno, pero no decía nada, nada. Y yo por dentro, Espíritu Santo, dame una palabra, porque yo veía a Cari que ya estaba, o sea, yo dije, no falta 5 y se me desmaya acá. Porque ella se puso pálida, ella salió blanca, en la mente de ella era, yo no tengo 30 millones y yo no voy a pagar por tener hijos, porque eso era lo que ella me decía, porque hay mujeres que antes quedan embarazadas y los botan, entonces yo no voy a hacer eso. Pero pues yo obviamente dije, no, Señor, dame una palabra, y Dios trajo, de verdad, yo estaba súper, digamos que tranquilo, y yo le dije, mira, amor, sea cual sea lo que necesitemos, Dios va a cumplir su palabra y va a traer un milagro. Sea porque tengamos que utilizar 30 o 40 millones, Dios los va a traer, y también es un milagro y también es una manera sobrenatural de obrar en nuestras vidas. O sea, que tú quedes embarazada. Le dije, vamos a hacernos todos los exámenes, pero yo sé que cuando terminemos tú vas a estar embarazada. Y Cari escuchó eso y dijo, ay, él me está diciendo esto para calmarme. O sea, para esa hacerme era, sentir bien. sí, para hacerme tranquilizar. sentir bien. Y ya, ella se fue a trabajar, y en la tarde yo estaba en mi habitación y ella estaba donde yo tengo la mesa de corte, estaba trabajando ahí, estaba viendo el computador, pero ella estaba supuestamente trabajando, pero ella no estaba trabajando. Yo bajé y desde las escaleras la miré y ella estaba en una pelea con Dios. Yo veía que ella peleaba y peleaba sola. No, solamente le preguntaba a Dios. Y ella peleaba. Y entonces Tenía yo muchas bajé preguntas. y yo le dije, amor, ya. Sea porque el dinero venga o sea porque Dios haga un milagro, ya está el milagro hecho. O sea, si es el dinero que venga, también es un milagro, porque en el momento no los tenemos. Entonces, si llegan 40 millones o 50, es un milagro. Punto. Y esa noche Cari escuchaba Dios le dio una canción también, que es de la promesa, creyendo en la promesa. Y entonces ella se agarró de esa canción, y ya ahí sí viene el tiempo en que ella empieza a tener, ya después de eso, digamos que eso fue como en febrero, pasó marzo, abril, nos hicimos todos los exámenes. En octubre más o menos, no, antecitos de octubre, yo creo que como en agosto, empezó a sentir unos cambios diferentes, y ya Dios me había dicho. Primero, digamos que ella empezó con, tengo mareo cuando se iba a dormir, y ella decía, comí mucho dulce. Pero una noche el Espíritu Santo me dijo, ella está embarazada. Y yo, pero yo no le decía nada a ella, porque si yo le decía, la ansiedad va a hacer que, digamos, los 3 primeros meses son los más importantes, y más en el estado de ella. Sí. O sea, todos le habían dicho, si quedas embarazada, los primeros 3 meses no te mueves de la cama, le dijo el médico. Okay. No te puedes mover de la cama, tienes que tener los pies en alto, o sea, eso era como un protocolo porque ya le habían dicho, el médico mismo le dijo, si empezamos no puedes trabajar y necesitas irte para tu casa y quedarte 3 meses yo vigilando ese bebé que va a estar ahí, porque la idea era que él sacaba los óvulos de Cari, sacaba mi esperma, lo fertilizaba y luego lo metía y lo colocaba en el útero ya con hormonas especializado para que tuviera y ya estuviera ahí, porque el tema de él es, no podemos darnos el lujo de que el óvulo baje, porque si la trompa está muy obstruida, no me va a bajar y no tengo cómo bajarlo al útero. Entonces necesito fertilizarlo, mirar que esté bien, hacerle pruebas de ADN. Cuando esté bien, perfecto, lo meto en el útero. O sea, eso es un tratamiento de otro mundo. Mucha ciencia. Entonces,
te tienes que quedar 3 meses. Y bueno, ella empieza a sentir esos cambios y por eso toqué el tema de cuando fue la primera vez a Sincelejo, porque la primera vez que ella fue a Sincelejo, antes de salir del aeropuerto, ella me dijo, me están doliendo los senos. Y eso era algo que ella tenía cuando ella decía, "Ay, me duele, tengo mareo". Se acostaba a dormir y cuando yo la abrazaba me decía, no, que me duele, no sé, no me toque. Entonces yo por dentro, sí, eso es, yo ya viví esto. Yo sé que sí es, pero yo no le dije nada a ella nunca. Yo no le dije nada a ella. Cuando ella sale a misiones, yo le digo, amor, ve, Dios está contigo, Así es. pero quiero, hazme por favor o sea, te voy a dar una recomendación. Y ella como, por favor, no saltes, no te muevas mucho, pide favor si necesitas alzar cosas pesadas. Y ella como, bueno, el pastor que las iba a recibir es un amigo de nosotros y lo primero que le dije es, cuídame a Cari y por favor que no salte mucho. Y él obviamente, sí, claro, tranquilo, que yo voy a estar pendiente de ella. ¿No? Pero obviamente tampoco le iba a decir porque si él le decía, era... como que no. Contraproducente. Ella va y de verdad saltó como nunca. Después vino, se fue por ahí de vacaciones. Pero es que no, es que uno con niños, uno no se va a quedar quieto. Uno tuvo que empacar regalos, que hacer actividades al telazo, jugué con los niños, hice varias actividades, pero pues uno sano porque uno sabía que estaba embarazado. Pero el flaco sí sabía. Entonces yo digo, pues, ni idea. Y el pastor Luis me decía, un poco más, Cari. Tranquila, un poquito más. Un poquito, y todo el tiempo me lo decía yo, pero sí, un poquito, yo sé que un poquito más me falta para recibir mi milagro, pues ya lo tenía, pero él como que en el espíritu sí ya sabía. Entonces él me decía, quédese quieta, pero pues yo, ¿cuál quieta? Después que llegamos de allá, tuvimos una salida a Villa de Leyva. Entonces yo conducí todo hasta Villa de Leyva y nos fuimos a esos juegos extremos. Yo me mandé allá en esos juegos y yo allá, ¡ya! Soy feliz, sin saber nada. Me mandé en esa bicicleta aérea, también allá con ese abismo, todo. Pero yo me lo disfruté. Sí, ya tenía casi los 3 meses, yo nunca supe. Si yo hubiera sabido, créeme que hasta el mismo pensamiento me va a decir, cuidado, lo vas a perder. Cuidado, viene el temor, pero Dios en su perfecto, de verdad que Él es un Dios de milagros, Él lo hizo todo perfecto y una tranquilidad que hasta uno dice, uno embarazado, uno no se va a montar en todo eso y uno tampoco se va a enloquecer y comí de todo, eso sí, nunca me dio vómito, pero como que todo me daba ya diarrea y yo decía, ay, eso me cayó mal y no sé qué, ya no comía todo, pero es Dios cuidándolo, así sí, es lo que decía Flaco. Tiene sueñito. Cari llega, se hace, ya para finalizar, Cari llega y se hace el examen y para esos días Cari empezó, tengo que hacerme la prueba, y yo, hazte la prueba. Entonces ella va y compra la super prueba, ¿no? Entonces va a la droguería y quiero la prueba más eficaz que tenga acá, mejor dicho, la super prueba. Ese día en la tarde, Cari la compró salió del colegio y la compró en una droguería y yo estaba en la casa y ya Dios me había dicho obviamente que Cari estaba embarazada, pero ese día Dios me dijo que iba a ser un niño y ya, Dios me dijo va a ser un niño y yo como que, o sea, escuché la voz diciéndome es un niño y ya. Cari llega, se hace la super prueba y, ay, amor, mira, es que ni la entiendo. Y yo, amor, ¿estás embarazada? No, pero yo me quiero hacer otra. Yo quiero reconfirmar. Y va a la droguería y pide otra prueba, viene, la hace. Y va y sube llorando y me dice, amor, también salió positiva. Y es que no te alegre. Yo, amor, entonces ya y yo le cuento. Yo ya sabía, yo sé que tú estás embarazada. Saca una cita y mañana nos vamos para el médico para que te revisen. Ella entra al médico y el médico la toca y dice, listo, tienes 3 meses de embarazo, el bebé está posicionado y ya viendo tu proceso y todo lo que has vivido, ya el bebé pasó el riesgo. ¡Ay, gloria a Dios! Ya no tenía riesgo, ya había pasado 3 meses y medio y ya ella tenía, el médico le dijo, tienes 3 meses y medio, ya pasó el riesgo, ya no hay de qué preocuparse, ya el bebé está bien ubicado, donde está es donde debe estar. Así es. Entonces, claro, ella le dicen eso y ella de una vez, 3 meses y medio, ¿yo qué hice? Yo cómo no sostuve, yo qué, o sea,
Fue tremendo eso. fue Dios. Y ella sale llorando. Y cuando ella sale llorando, yo, ay, Dios. O sea, como que otra vez no quiero vivir esto. Le pregunto, amor, ¿qué pasó? Me dice, no, ya, que el bebé está bien y está ubicado, ya no tiene peligro de pérdida. Salimos de una vez y le digo, vámonos a hacernos una ecografía. Y cuando llegamos, el bebé estaba manoteando. Cuando le hacen la primera ecografía, él empieza a manotear y a pisar. Y le digo, amor, es un niño. No, es una niña. Y yo, bueno, está bien. Perdió la apuesta y todo. Ahí está Juanes. Bueno, para cerrar, nos gustaría que ustedes nos dieran una palabra para nosotros, pero para también aquellos que nos están viendo, para que sigan creyendo en milagros, sigan fortaleciendo su fe. Bueno, la palabra, digamos que lo más evidente que podemos tener tanto para nosotros como para las personas que nos están escuchando es nunca dejes de creer. Nunca sueltes la promesa, por difícil que sea, por complicado que lo veas, puede venir el dictamen y decirte al médico, no hay cura, no hay procedimiento, no hay algo, no hay nada que puedas hacer. La última palabra la tiene Dios. A nosotros nos dijeron, no hay nada posible. No tienes trompas, el útero está por la mitad, no tiene cómo quedar embarazada. Eso era lo que siempre decían los médicos, pero siempre nos aferramos a lo que Dios nos había dicho. Entonces, el consejo principal es busca una palabra de Dios en que aferrarte y camina en ella. Nunca la sueltes. Por complicado que sea, por difícil que veas el camino, después de la noche oscura viene el resplandor del sol. Y es ahí donde vas a ver tu milagro, pero no lo sueltes, no te des ese lujo, no te desanimes. Yo sé que vienen tiempos difíciles, pero vuelve a agarrar. Cuando te desanimes, agarra eso que Dios te dijo y camina en eso. Y nunca dejes de creer. No importa lo que diga la gente, lo que te diga en tu mente, lo que diga tu alma, cállala con la palabra de Dios y vas a ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. No, y gracias por este episodio, de verdad que ha sido una súper bendición. Sí, de verdad que sale uno muy fortalecido y no sé tú allá en casa cómo esté siendo tu proceso, cuál sea el milagro que estés necesitando en tu vida personal, en tu vida familiar o con tu pareja, pero que eso también te pueda fortalecer, puedas buscar también el consuelo de Dios, su ayuda, su palabra, como lo están diciendo aquí ellos, y que de verdad puedas fortalecer tu fe en Dios. Así que recuerda que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Damos muchas gracias por acompañarnos, por sacar su tiempo, por estar aquí con nosotros, por llevarnos también más profundo junto con el Señor a seguir creyendo en Él. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @profundopodcast, en Instagram. También nos encuentran en Facebook, YouTube y Spotify. Así que nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!